Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, las noticias. Los sindicatos del sector público están urgiendo a los diputados del Congreso Nacional que aprueben la iniciativa de ley que presentaron ellos como iniciativa ciudadana a fin de que se les deduzca o se les quite las deducciones que les hacen los institutos de previsión del país. Escuchemos acá a Elvin Canales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. A nuestros trabajadores del sector público a nivel nacional, queremos comunicarles sobre nuestra relación referente a la petición que hemos hecho al Congreso Nacional referente al decreto donde estamos solicitando se suspendan las deducciones de préstamos hipotecarios, préstamos personales, tanto en el ámbito de las cooperativas como también de los institutos de previsión como ser INJUPEN, IPREMA, IPREUNA, IPM, de igual manera la banca privada, donde este beneficio servirá para paliar la situación económica que hoy tienen los trabajadores y que están al borde de la histeria, porque sabemos que hay muchos trabajadores que no sacan ni siquiera un empira. Prueba de eso lo tiene el presidente de la República en sus manos, los vouchers, que por eso aprobó la ley de consolidación de deudas, la cual los trabajadores no pudieron ingresar a este sistema, en vista de que los requisitos son enormemente en el INJUPEN para poder optar a una consolidación de deuda. En ese sentido, queremos aclarar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no es cierto que es ilegal. Artículo 80 de la Constitución de la República nos da el derecho de petición. ¿Y a quién tenemos que hacer la petición nosotros? Al Congreso Nacional, con una ley que va a cuerpar esta petición de los trabajadores, porque estamos viviendo un momento de crisis. Bien, esto es lo que dice el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. En otras noticias políticas, este comunicado que le presento en pantalla es un comunicado del Partido Liberal de Honduras que hace llegar a la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Me dirijo a usted como presidente del Partido Liberal de Honduras y en nombre de los alcaldes liberales a los que he tenido la oportunidad de hablar desde que comenzó la crisis del COVID-19. Los alcaldes son los que se encuentran en primera línea en lucha contra el virus, atendiendo a los pobladores de las comunidades. Los expertos de su gobierno afirman que la curva de la pandemia llegará en el mes de mayo y junio, cuando vemos que crecen cada día los contagiados y los fallecidos en el país. En abril, desde el CEFIN, anunciaron que harían efectivo el pago del 30% de las transferencias a los municipios, considerando y solicitamos que además del cumplimiento de ese pago, sea efectivo el pago de la totalidad de las transferencias a todos los municipios, ya que estamos en circunstancias extraordinarias a las que hay que buscar soluciones extraordinarias. Todos los recursos públicos recibidos por los municipios deben cumplir con la legalidad y rendir cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas, por lo que repudiamos cualquier tipo de corrupción, en especial aquellos que pone en riesgo la vida de las personas en el marco de la crisis del COVID-19. Este es un comunicado del Partido Liberal de Honduras que hace llegar a la Secretaría de Finanzas sobre la entrega de los recursos a las alcaldías. Pero vamos a escuchar al alcalde de Cedro, Francisco Morazán David López, donde prácticamente pone como en duda este comunicado del Partido Liberal de Honduras, porque él confirma aquí en Día Político que están recibiendo los recursos del gobierno y que están comprando bolsas solidarias de alimentos para entregar a las comunidades. Escuchemos al alcalde de Cedros. Hoy, en nombre de la Corporación Municipal de Cedros, queremos ya decirle a nuestra población que vamos a dar inicio a la segunda entrega de Honduras Solidaria, ya que recibimos los fondos del Gobierno de la República y otro dinero que estamos poniendo nosotros como Corporación Municipal. Ya tenemos el arroz, tenemos el azúcar, tenemos el aceite y tenemos el jabón, y en este momento también estamos bajando lo que es la manteca. Esto lo estamos haciendo con la participación del FONAT, con la participación de las iglesias, con la participación de los patronatos y con la cooperación del Ejército Nacional de nuestro país, con el Batallón de las Fuerzas Especiales, al cual agradecemos al coronel Hernández Carvajal y al subcomisionado Baltoano Inestrosa por todo el apoyo que nos están dando. Queremos pedirle a usted que representa su comunidad que sea transparente, que sea honesto,
y que realmente le demos esta ayuda a quien realmente la necesita. También vamos a estar regalando biológico para el control de zancudos y cloro para que usted pueda desinfectar su casa y desinfectar su pila. Bien, prácticamente el alcalde David López, que es liberal de Cedros, Francisco Morazán, pone en duda este comunicado del Partido Liberal de Honduras, porque allá por el Central Ejecutivo están pidiendo a la Secretaría de Finanzas que les den recursos, pero el alcalde aquí dice que los están recibiendo y que están dando los alimentos que desde hoy comenzaron a entregarlos. Así están las cosas. Bien, en otros temas políticos, la controversia de la denuncia de la suspensión o no de las elecciones, sobre todo primarias, programadas para marzo del año 2021, denuncias que han hecho varios sectores de oposición. Mire lo que dice el diputado Juan Diego Zelaya del Partido Nacional de Honduras, porque vía teléfono también tengo al diputado Jorge Calix del Partido Libertad y Refundación. Antes escuchemos lo que dice Juan Diego Zelaya referente a este tema y a estas denuncias. Hay muchos rumores en el ambiente nacional, que las cúpulas de los partidos políticos se están poniendo de acuerdo para que no hayan elecciones internas, ni elecciones generales, e inclusive que habrá una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos claros en algo. La prioridad es atender la crisis, atender la pandemia, salvar vidas y salvar la economía. No podemos, bajo ningún punto, agregar crisis sobre crisis. Tenemos que darle paz, tranquilidad y certidumbre a la gente en estos momentos difíciles. Eso pasa, como bien lo dijo el doctor Oliva, por respetar el Estado de Derecho, por respetar la democracia, el proceso electoral y la libertad que tienen todos de elegir a sus autoridades libremente. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Bien, esto es lo que opina el diputado Juan Diego Zelaya. Yo le consulto a usted, diputado Jorge Calix, de Libertad y Refundación. Gracias por atender la comunicación en Día Político. Este rumor, ¿a quién es que más le interesa? ¿De dónde viene? De la suspensión de elecciones en el 2021. ¿Quiénes están detrás de esto? Buenas tardes. Diputado Jorge Calix, ¿me escucha? Estamos en comunicación telefónica con el diputado Jorge Calix porque es importante también conocer el punto de vista de ellos referente a esto que se denuncia de la suspensión del interés de sectores de suspender elecciones primarias programadas para marzo del año 2021. Vamos a la pausa, después venimos con la reacción del diputado Jorge Calix. Bien, antes de irnos a la pausa, presentaba al diputado Jorge Calix, quien vía teléfono nos atiende, porque ¿de quién es el rumor? ¿Quiénes están interesados? ¿Quiénes están promoviendo esto que no se quieren dar elecciones en el 2021? Diputado Calix, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un placer estar en Día Político. El rumor lo comienza el ala orlandista del Partido Nacional. Ahí están las declaraciones de Valesca Zelaya, ahí están las declaraciones de Johanna Bermúdez, solo es de buscarlas, si no las tienen yo se las mando, donde ellas están diciendo que no deben haber elecciones internas el próximo año. Mire, ellos mismos están creando este problema en donde nos quieren meter en zozobra, pero que por supuesto persigue el fin último de permanecer en el poder, por los problemas que tiene Juan Orlando Hernández con la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sabe que una solicitud de extradición es inminente y la única manera de evitarlo es manteniéndose en el poder. Nosotros no vamos a permitir eso. No vamos a permitir que se quede un segundo más, no vamos a permitir que le quiten al pueblo hondureño la posibilidad de expresarse libremente en las urnas, pero tampoco vamos a permitir que nos cambien la agenda, que nos pongan a hablar de procesos electorales que son el otro año para que dejemos de hablar de la corrupción de este gobierno durante la pandemia, para que dejemos de hablar de los desastres que está haciendo Marco Borán con Invest H, comprando mascarillas sobrevaloradas, hospitales inflables a 196 millones de lempiras cada uno. Así que nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos exigiendo transparencia, seguimos exigiendo que se respete a este pueblo que lo que necesita es
que se utilicen los recursos de manera adecuada. Hay médicos que están renunciando a sus labores, enfermeras que están renunciando a sus labores por no contar con el equipo de bioseguridad necesario para poder hacer su trabajo. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento. ¿Cómo vamos a resolver el problema de equipamiento de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud? ¿Cómo vamos a resolver el hambre que tienen más de 1 millón de familias pobres a nivel nacional que no tienen que comer y que nosotros hemos propuesto que se les transfiera de manera directa un salario mínimo durante la emergencia para que puedan ellos tener y garantizar desayuno, almuerzo y cena en su mesa para sus hijos? Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. ¿Se tiene que respetar el calendario electoral tal y como está establecido para el próximo año? Mire, por supuesto, es que las elecciones no son negociables. Nosotros podemos y estamos dispuestos a discutir cómo vamos a hacer el proceso electoral. Estoy claro que no podemos tampoco poner una camisa de fuerza. Estamos totalmente dispuestos a discutir cómo va a ser el proceso electoral, pero que quede claro, a elecciones vamos a ir. El presidente del Congreso ha dicho en un tuit que se tiene que respetar el Estado de Derecho y la democracia. Bueno, el Estado de Derecho ya lo respetaron ellos mismos. Pero en efecto, tenemos que garantizarle al pueblo hondureño la oportunidad de decidir quién va a ser la persona que va a dirigir los destinos del país los próximos 4 años. No le podemos quitar ese derecho al pueblo hondureño y además tenemos que garantizar elecciones libres, transparentes, tenemos que garantizar un proceso electoral confiable que únicamente asegure que el que ganó bien y que el que perdió bien. Ahora, ¿será necesario entonces, si hay una reubicación de este calendario, ustedes como Libertad y Refundación estarían dispuestos, pero siempre respetando el proceso eleccionario del 2021? Es que estamos dispuestos a discutir cualquier cosa, siempre y cuando quede claro que vamos a elecciones y que las elecciones no se van a tocar. Pero podemos discutirlo. Mire, yo le voy a decir algo. En el 2008, por ejemplo, por una vaguada que dejó inundaciones en todo el territorio nacional, las elecciones internas se suspendieron por 2 semanas, se pospusieron por 2 semanas en el 2008. Eso está en la historia, usted lo puede ver. Claro. Y ese no es el problema. Todo esto las cosas las podemos discutir. Lo que no vamos a discutir es, lo que no nos vamos a prestar es a que Juan Orlando Hernández suprima los procesos electorales de Honduras, dejando al pueblo hondureño sin la posibilidad de participar en elecciones, emitiendo su voto para decidir quién quiere que lo gobierne. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos inventen una crisis financiera para dejar a Juan Orlando Hernández y que él resuelva ese problema con el Distrito Sur de Nueva York. Eso no lo vamos a permitir. Abogado, ¿deben haber elecciones primarias o usted apoyaría la opción B, aquella que se aplicó en 1985? Mire, la opción B de 1985 no es viable hoy por una razón. El que lo haya propuesto simplemente no se ha puesto a pensar en que los procesos electorales ya cambiaron. En el 85 se escogía únicamente, se votaba por el candidato presidencial. Hoy usted vota por presidente, por alcaldes y por diputados. Sí. O sea, tiene 3 papeletas. ¿Cómo va a tener usted una opción B de diputados, por ejemplo? O sea, una papeleta de 1,000 personas. Porque son 300 del Partido Libre, póngale otros 300 del Partido Nacional y 200 y pico del Partido Liberal, más los otros partidos. 1,000 personas en una papeleta. Me parece que eso es un poco inviable. Pero como le digo, ¿quién anda la con forma esto? de hacer las Abogado, elecciones, eso lo podemos discutir. Quien anda con esto es, y quien lo propone es su amigo y correligionario Carlos Eduardo Reina. Creo que no se ha puesto a analizar en que la realidad ya cambió. Sí. Que no se ha puesto a analizar en que tenemos ahora otro mecanismo, que escogemos también alcaldes y diputados. Sí. Y que no sería un problema para los alcaldes, no sería un problema para el presidente, pero sí sería un problema tremendo para la planilla de diputados. Perfecto. Abogado, gracias. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. A sus órdenes. El diputado Jorge Cáliz de Libertad y Refundación. Tengo vía Skype a Kenneth Madrid de la ASJ. ¿Cómo está, Kenneth? Un gusto saludarlo aquí en Día Político.
Un placer, Ramón, poder acompañarlo aquí en Día Político y con toda su enorme teleaudiencia. Así que contento de estar nuevamente con usted y en efecto aquí para discutir estos temas tan importantes para la sociedad hondureña. Antes de discutir el tema del Código Penal, deme su opinión sobre este tema de elecciones en Honduras. Bien, bueno, este tema sin lugar a dudas que ha traído enorme discusión en lo que respecta al día actual, pero creemos, Ramón, que este tema de las elecciones en el país, los organismos electorales ya constituidos tienen que hacer valer el calendario electoral que ya se ha establecido, porque en primer lugar tenemos la Constitución de la República, que hay que respetar los plazos establecidos en ella misma para poder llevar a cabo las elecciones, tanto primarias y generales, porque tiene incidencia en las elecciones generales del país y la instalación de un nuevo gobierno en el año de enero de 2022. Por lo tanto, deben de respetarse y no pueden sufrir atrasos. De lo contrario, habría un problema de institucionalidad en estos órganos recién creados. En segundo lugar, Ramón, debe de aprobarse las reformas electorales. El Congreso tiene que seguir trabajando, ya están los mecanismos virtuales para ello, con todos los mecanismos de bioseguridad necesarios. Deben de producirse las reformas electorales este año para que todos los hondureños vayamos el próximo año a elecciones con la seguridad, tanto primarias e internas de los partidos como las generales, con la seguridad de que existen las condiciones legales para implementarlo con nuevos mecanismos de eficiencia y eficacia para garantizar que el voto de los ciudadanos va a tener los resultados efectivos. Y en tercer lugar, nosotros esperamos también que el documento de identificación que está ahora en manos del Registro Nacional de las Personas y que ahora está sufriendo un retraso en el cronograma que estaba establecido, pueda, en la medida de lo posible, reactivarse un nuevo cronograma con las medidas de bioseguridad necesarias para efecto de garantizar que en las próximas elecciones internas tengamos un documento que también garantice que habrá un censo electoral depurado y que los ciudadanos tendrán esa seguridad en la identificación que debe de traducirse al final en un censo efectivo y un censo activo de las personas que pueden ejercer el sufragio. Kenneth, antes de irnos a la pausa, don Jorge Callens y la oposición hablan de que se está hablando de un continuismo de este actual gobierno en el país. ¿Ustedes lo consideran así? Bueno, Ramón, en este momento no podemos asegurar eso porque sería estar hablando sobre algo totalmente subjetivo. Sí. Nosotros ya escuchamos a las autoridades ayer del Consejo Nacional Electoral, donde han dejado claro y establecido de que el calendario electoral no se va a trastocar. Eso nos da una garantía porque los tres consejeros han manifestado que no se va a trastocar el calendario electoral. Eso nos da una garantía de que todo el calendario que se ha activado para poder llevar a cabo y que en las elecciones internas el próximo año se va a poder realizar, y eso conlleva también las elecciones generales. Por eso es que no podríamos caer en una subjetividad y estar hablando de esos temas si el órgano electoral ya dio una declaración que hará todo lo que esté humana y legalmente a su alcance para llevar a cabo este calendario electoral, y nosotros como sociedad civil así lo esperamos. Por eso mencioné esos tres aspectos, que uno es la disponibilidad del órgano electoral. Segundo es la disponibilidad del Congreso Nacional en aprobar esas reformas legislativas en materia electoral y que vayan de la mano con el consenso de todos los partidos políticos para que sean efectivas. Y el tercero, el documento que necesitamos para tener un verdadero censo electoral. Perfecto, Kenneth, sí, porque mire, la gente no quiere escuchar de continuismo, la gente no quiere escuchar de reelección. Además, ni existe en el estamento jurídico esa palabra reelección. ¿Usted cree que ya es tiempo de analizar esta figura como el tema también de segunda vuelta? No, correcto, Ramón. Nadie quiere escuchar sobre esos temas, más en estas actuales circunstancias en las que estamos viviendo de esta pandemia que azota a la humanidad, que en estos momentos lo más importante es garantizar la comida a las personas, la salud, y en el marco de esto garantizar que pasada la pandemia vamos a tener los mecanismos electorales
legalmente establecidos y que no habrá ningún problema para que esas elecciones se garanticen y que bajo ninguna circunstancia podamos pensar en ese continuismo, sino más bien en tener elecciones limpias, transparentes y que garanticen a los hondureños una democracia participativa e inclusiva. Bien, gracias, Kenneth. Vamos a la segunda pausa, porque vamos a analizar con usted también el tema de la vigencia del nuevo Código Penal. Pausa. El claustro de maestros, de docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le han propuesto al Congreso que evite la vigencia del nuevo Código Penal. Efectivamente, hemos solicitado mediante una carta pública al Congreso Nacional la suspensión de la vigencia del Código Penal, en vista de que hoy por hoy se encuentra un estado de excepcionalidad y la Constitución de la República prohíbe en su artículo 188 que puedan establecerse nuevos delitos y nuevas penas mediante este estado de excepcionalidad. Pero luego, además, este código ha tenido una crítica pública donde diversos sectores organizados de la sociedad civil han pedido la no entrada en vigencia en vista de que se disminuyen las penas contra la administración pública. Hoy por hoy vemos con mucha preocupación muchos actos de corrupción que se están denunciando abiertamente y públicamente a tal grado que el Estado de Honduras, el Poder Ejecutivo, ha aceptado el mismo destituyendo a algunos funcionarios. Nosotros creemos que en vista de que se están haciendo las compras de forma directa de los bienes y servicios que se prestan al Estado, con mucha más razón deben endurecerse las penas contra los funcionarios públicos. Hemos visto que el presidente del Congreso ha estado siempre anuente al diálogo y hemos visto que ha respondido en esta crisis en la medida de lo posible. Creemos oportuno que también salga a luz pública anunciando que va a convocar a los diputados al Congreso Nacional para que suspenda la vigencia del Código Penal. El artículo 188 de la Constitución de la República, en el segundo párrafo, dice lo siguiente: tampoco podrá hacerse durante la suspensión declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión, porque en el párrafo anterior habla de la suspensión de garantías, tal como está pasando en estos momentos en el país con la pandemia. ¿Qué opina la ASJ, Kenneth? Bien, en efecto, Ramón, tal como usted mencionaba y le daba lectura al segundo párrafo del artículo 188, este capítulo corresponde a las declaraciones de derechos y garantías establecidos en la Constitución. La Constitución previene un marco general de que no pueden haber durante el estado de excepción la declaración de nuevos tipos penales, sí, o nuevas sanciones que puedan venir a generar un cierto tipo de descontento en el ciudadano o venir a crear cierto tipo de acciones en los cuales no ha tenido conocimiento de forma global hasta las situaciones que se encontraban antes del estado de excepción o de suspensión de las garantías establecidas en la Constitución. Esta suspensión de derechos ha sido hecha en Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso, tal como dice el artículo 187. Por lo tanto, la Constitución no puede prever de que también había una norma que podría estar en vacatio al momento de decretarse un estado de excepción. Lo hace en términos general. Entonces, ahí puede caber lo siguiente, es que se haga expresamente durante el estado de excepción la creación de nuevos tipos penales, que no es este caso, sino el caso de que ya estaba aprobado el código, estaba en vacación y en este momento, por la circunstancia de la pandemia, va a coincidir con su entrada en vigencia. ¿Qué pasa ahí? Hay nuevos tipos penales, hay penas distintas que las establecidas antes del 16 de marzo, cuando entró el estado de excepción y se suspendían los derechos establecidos en la Constitución. Por lo tanto, no puede entrar en vigencia el Código Penal. El Congreso debe acertadamente prorrogar la vacatio legis del Código y además lo hicimos saber en una carta que enviamos al presidente del Congreso como ASJ, donde le manifestábamos 3 puntos, Ramón,
muy rápido, que le decíamos, uno, no hay condiciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las demás instituciones operadoras de justicia están trabajando a medio vapor en un sistema de turnos donde la mayor parte de su personal está en casa, no pueden hacer efectivo un instrumento sustantivo tan importante como este. Segundo, los jueces, los fiscales no recibieron la capacitación adecuada. Desde noviembre del año pasado, que se extendió la vacatio, se establecía que era para capacitarlos. En enero procedieron a capacitar 40 funcionarios judiciales para que replicaran el curso. No lo pudieron replicar porque cuando se iba a proceder a la réplica se vino la pandemia. Por lo tanto, no se cumplió el fin establecido y apenas la semana pasada comenzó un curso virtual sobre una parte general del código que no se va a terminar, no se va a cumplir. Kenneth. Y además le decíamos que era necesario ampliarlo en esta época de pandemia porque lo más importante es, uno, salvar vidas y no generar esfuerzos en otros. Kenneth, por el tiempo, en 30 segundos, por favor, ¿cuál es el tiempo prudencial para que entre en vigencia el nuevo Código Penal? Lo manifestamos nosotros en nuestra misiva dirigida al presidente del Congreso. Esta crisis no vamos a estar funcionando adecuadamente en menos de 6 meses. Sí. Lo dicen los expertos. Nosotros desde hace 2 años le habíamos pedido al presidente del Congreso que entrara en vigencia hasta el 1 de enero del año 2021. Si en ese entonces se nos hubiese escuchado, hubiese sido lo correcto. Si no se hace nada, Ramón, y entra en vigencia el domingo, a nosotros el tiempo nos va a dar la razón. En la próxima semana, cualquier profesional del derecho va a poder interponer recursos de una acción de inconstitucionalidad alegando la violación del 188, párrafo segundo de la Constitución. Perfecto. Gracias, Kenneth Madrid, de la ASJ. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias a usted, Ramón. Siempre encantado de estar aquí en Día Político. Gracias. Hasta aquí Día Político por TSI. Buenas tardes.